Bien, aquí estamos con Fernando Fracchelli para dar lugar a pensar un poquito en las noticias, en las entrevistas que hacemos habitualmente. Y pensar ni más ni menos que la política internacional de la mano de Venezuela. ¿Qué pasa hoy, Fernando? Claro, y la situación en Venezuela, donde está por un lado el oficialismo de Nicolás Maduro, por otro lado la oposición, en el medio la mediación de la Iglesia Católica, a pedido principalmente del Papa Francisco, y ¿prospera o no prospera ese diálogo? Y qué bueno tener la voz autorizada de una colega especializada en política latinoamericana española, corresponsal de ABC. Ella es Carmen de Carlos. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. ¿Qué cambios has visto en el último tiempo en la política internacional de ese país, en la política doméstica para ellos mismos y la mirada al mundo? Venezuela yo creo que sigue en una prolongada agonía que va cambiando de forma, pero que la cuestión de fondo sigue siendo la misma. No es un Estado de Derecho en términos democráticos y reales como entendemos los demás, y la población está llegando a un punto en que el hartazgo pues se traduce en revueltas, en movimientos violentos. El año pasado ha habido muchas muertes. Vamos a ver, estamos hablando de más de 17.000 muertes. La situación es paupérrima para la gente. Un país tan rico como Venezuela, pues resulta que vive una situación de desabastecimiento que resulta escandalosa. Los hospitales, los sueros, si tú vas, los sueros se hacen con botellitas de agua mineral, que es el colmo. Hay colas en la calle para lo que ellos llaman una untada de desodorante. La inflación es del 700%, no sabes dónde va a llegar. La pobreza del 70%. Y hablamos de un país que es el que posee las mayores reservas de petróleo del mundo. Entonces hay una tensa calma con este diálogo del que hablabais, que vamos a ver a dónde llega, porque llega, la próxima cita es el 6 de diciembre, y es una cita complicada. ¿La oposición sigue unida en la mesa de diálogo? No, no sigue unida. Yo creo que la intervención del Vaticano, que venía reclamando la oposición desde hace mucho tiempo, ha llegado tarde. Y ha llegado en un momento que ha representado o está representando un balón de oxígeno importante para Nicolás Maduro. ¿Eso qué significa? Que hay una gran decepción dentro de la oposición. Están viendo que las promesas no se cumplen, que el tiempo pasa, que el referéndum revocatorio prometido no se va a celebrar, que las elecciones tampoco, y hasta la propia Iglesia. Ayer hubo unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal venezolana que mostraba su desánimo frente a esta postura del gobierno. Entonces, desde mi punto de vista, esta recta hasta el 6 de diciembre, que es la cita próxima que tienen, en esta parte de la batalla, quien está ganando es Nicolás Maduro, porque él sigue firme en su posición. Ya está fuera del Mercosur, ya esto es una decisión que se ha tomado. Esto va a implicar un impacto muy grande, aún mayor todavía, para los venezolanos, ni más ni menos que las personas que están sufriendo toda esta situación. ¿Cómo crees entonces que va a impactar y cómo lo va a tomar esta situación el gobierno de Maduro? Estar fuera del bloque. El gobierno de Maduro le había visto las orejas al lobo de Mauricio Macri cuando ganó las elecciones, porque quien ha impulsado realmente este tipo de decisiones ha sido el presidente argentino. Durante todos estos años, el llamado, entre comillas, eje bolivariano lo que ha hecho ha sido sostener a Maduro. Desde mi punto de vista, hay una responsabilidad compartida o subsidiaria de los países vecinos de la región. Cuando se habla de los hermanos latinoamericanos, de la patria grande, han cerrado los ojos a los atropellos, a las violaciones a los derechos humanos sistemáticas que se han celebrado y que se han cometido y se siguen cometiendo durante estos años, y no han hecho nada, tampoco el bloque UNASUR. Entonces, hasta que no ha habido un cambio de tendencia en Sudamérica, sobre todo en el cono sur, no se han puesto las pilas, entre comillas. Maduro se lo veía venir. Yo creo que no es el gran problema de Maduro. En el fondo, creo que la noticia, quien la va a recibir bien es la población, la oposición, claro. Que, bueno, esto por lo menos dice, caramba, realmente alguien nos está teniendo en cuenta. También la OEA ha empezado a reaccionar tarde, pero ha reaccionado. Ha tenido que llegar un nuevo secretario general de la OEA, ¿no? que es el ex canciller Luis Almagro de José Mujica, para también decirle a Venezuela, por aquí no, por este camino ya no se puede, ya no da más. O sea, la gente se te está muriendo de hambre. Claro. Y están cruzando a Colombia por miles todos los días.
Carmen, ¿te sorprendió que en el último número de la revista Time, un fotógrafo que ha hecho coberturas en Afganistán, en Irak, en lugares donde hay guerra, en definitiva, y termina comentando, por intermedio de sus fotos, que la situación en Venezuela es prácticamente más caótica que en esa situación, en esa región del mundo? Es que Venezuela, esto es una expresión española, no sé si se utiliza aquí, ahora mismo es territorio comanche, es que no hay ley, no hay nada, o sea, tú sales a la calle y tienes que ir no vigilando las espaldas, sino vigilando cada paso que das, todo el mundo está armado. No hay un orden, es un caos, y cuando se producen las revueltas se distinguen unos a otros poniéndose cintas de colores. Yo me pongo la azul, tú te pones la colorada. Y luego el grado de corrupción que hay es infinito, con lo cual no sabes si el agente de las fuerzas de seguridad que tienes enfrente es el amigo o es el enemigo. No me animo, yo no he estado en Afganistán, yo no he estado en Libia, yo no sé si esa afirmación es un poco exagerada o se corresponde con la realidad. Lo que sí te digo, desde luego, es que te juegas la vida desde que te bajas del avión hasta que te vuelves a subir, eso por supuesto. ¿Es el fin del populismo en Latinoamérica? Que Maduro reconozca sus errores y haya elecciones pronto y siga su curso. Yo creo que eso es anticipar una salida que no sé si la vamos a ver. Hay que ver cuál va a ser el desenlace de Maduro. Si termina exiliado, no sé si en Cuba o termina exiliado en Brasil o cómo termina y qué papel desempeñan las Fuerzas Armadas, que es un poco lo que están esperando ahora la oposición. Una de las demandas que están haciendo es que a esa mesa, entre comillas, de diálogo, porque es un diálogo, como dirían ustedes, trucho, se incorpore alguien de las Fuerzas Armadas, que es lo que les da fuerza. El populismo, yo creo que el populismo, mientras haya crisis, va a existir en todos los países. Lo que estamos viendo en Estados Unidos ahora mismo es un populismo de un señor multimillonario muy rico y un populismo ultranacionalista y proteccionista, no al 100%, al 1000 por 1000, pero eso es populismo también. Claro, y entonces, si hay algo que le faltaba a Venezuela, era el triunfo de Trump. Sí, claro. Sí, además si escuchas las declaraciones de Maduro, lo que es curioso es que el imperialismo, que con los términos que suele utilizar para Estados Unidos, en este momento, pues un poco el tono que utiliza Nicolás Maduro es... hombre, contigo creo que podemos hablar, hasta incluso hablamos el mismo idioma. Europa está bien preocupada por las cuestiones internas y el avance de la derecha también y la salida de Gran Bretaña, pero ¿cómo ve una corresponsal española a Latinoamérica en estas condiciones? Yo creo que Latinoamérica está ahora mismo en una etapa de cambio muy interesante. Siempre es la eterna promesa, ¿no? Brasil, la eterna promesa, Argentina, la eterna promesa, Colombia, la eterna promesa. Yo creo que están pasando cosas que dan argumentos para ser optimista. Creo que el proceso de paz de Colombia es muy interesante. Creo que los reflejos que ha tenido el presidente Santos después del no en el referéndum, porque los referéndum, yo creo que lo que se están arrepintiendo ahora mismo los jefes de Estado, los presidentes, es a convocarlos, porque el Brexit lo pierden, Colombia lo pierde. Mejor no convocar muchos referéndums, salvo que sea imprescindible. Pero creo que la región está bien encaminada, que, como dice el expresidente Alejandro Toledo, hay algunos lunares que me llaman la atención. El fundamental es el tema de Venezuela, yo creo, y luego a ver qué pasa con Cuba también. Colombia es difícil, creer que por firmar 260 páginas de compromiso de paz ya has terminado con los movimientos guerrilleros y con el narcotráfico y con los residuos paramilitares que existen en la selva. Creo que eso es una utopía, que es iluso, pero creo que está bien caminado. Yo soy optimista con la región. Carmen, aprovechando que sos una colega española y hablando de las relaciones bilaterales, a ver si podemos confirmar, porque hay datos que las cancillerías están trabajando. ¿En febrero se confirma la visita del presidente Macri a España? Yo las noticias que tengo es que efectivamente el presidente Macri estará en Madrid en febrero, que coincidirá además con la Feria de Arco, que Argentina es protagonista. Vamos a ver, no tengo la comunicación oficial, pero... No, claro. Si me dices que apueste, apuesto que sí. ¿Cuánto hace que estás acá, Carmen? Llevo 20 años. ¿Qué es lo bueno de estar aquí, teniendo gran parte de tu vida en tu patria?
Lo bueno de Argentina es tener un hijo argentino, eso es lo más importante. Y los argentinos, a mí me encanta Argentina y me gusta. Los argentinos me parece que a mí me dicen, ya eres un poco argentina. Y digo, mira, no, yo no voy a ser nunca argentina. A mí me sigue sorprendiendo Argentina. Para bien y a veces para mal. Lo de mal siempre tiene que ver con el terreno político. Pero me pasa lo mismo con España. A mí me gusta mucho Argentina. Me parece que Argentina es un país muy interesante. La población es distinta. Creo que es verdad que en América Latina los argentinos son una excepción. Y me interesa mucho sobre todo esa manera de enfocar la vida, ese ser pensante. El argentino es muy pensante, es muy... todo lo lee, tiene una voracidad por la cultura, tiene una capacidad de análisis y de reflexión. El problema es que a veces, yo me acuerdo de Ortega cuando decía, argentinos a las cosas. Entonces, eso a veces... Claro, está muy bien, gran frase. Gracias, Carmen. A vosotros. Un placer.